Bueno, ¿por qué se hicieron todos tan atrás? Sí, claro. Bueno, iglesia, el título de esta tarde para nuestra enseñanza es Papá, dame sabiduría. ¿Amén? Y algo que yo he visto es que el mundo define la inteligencia o la sabiduría conforme a los conocimientos que una persona pueda tener, conforme a los títulos que de pronto tenga colgados allá en la sala. Y hay una frase de un científico famoso colombiano que es Rodolfo Ginás y declara lo siguiente: los estudiantes se les enseña dónde están ubicados los ríos, pero no se les enseña la importancia del agua. Y si lo vemos desde todo ángulo, pues de qué nos sirve tener conocimiento sobre muchas cosas, de qué nos sirve de pronto ir a un colegio y memorizar, de qué de pronto nos sirve recibir conocimiento en el trabajo, si al momento de aplicarlo pues nos enredamos, ¿sí? No somos prácticos, no tenemos sentido común. Y esa es la sabiduría que el mundo conoce, pero Salmo 111:10 nos dice acerca de la sabiduría, de dónde proviene. Primero que todo dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Amén. Entonces ya sabemos que el temor no es tenerle miedo a Dios, sino realmente es tenerle amor, ¿sí? Que nosotros lo veamos como nuestra primera opción, que siempre lo tengamos presente en todos nuestros caminos, ¿sí? Y la sabiduría de Dios, aunque parezca evidente, yo creo que es tener ese sentido común que les dije hace un segundo. Lo obvio, lo que debería ser, a veces no es tan claro para la gente, para nosotros. Hay muchas áreas de nuestra vida que es muy obvio en que van a terminar ciertas cosas, pero nosotros insistimos. ¿No es cierto que sí? ¿Sí estoy siendo claro en esta tarde? Amén, están todos callados. Entonces la sabiduría es poder obedecer los mandatos de Dios, ¿sí? Aunque el mundo en este tiempo puede decir que los cristianos son opresores, que son de pronto impositivos, que Dios es un Dios anticuado, que es un Dios obtuso, pues realmente lo que deberíamos ver es que Dios no nos impone nada, que Dios nos muestra un camino y nos lo muestra para que nosotros podamos caminar en victoria. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Y lo quiero graficar de la siguiente manera en lo natural. ¿Ustedes han escuchado ese dicho de que yo nací de noche pero no anoche? Sí. ¿Alguna vez han escuchado? Y yo lo quiero pasar al lado de los papás. Los papás quieren que sus hijos los obedezcan. ¿Por qué razón? Para que les vaya bien. ¿Y para qué más? Pues por su bien, para no cometer los mismos errores. No cometer los mismos errores. ¿Sí? Y eso es algo fundamental que nosotros queremos para nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya recorrimos un camino, ya sabemos las consecuencias de muchas cosas que pasan cuando tomamos ciertas decisiones, y nosotros no queremos que nuestros hijos experimenten eso mismo, ¿sí? En otras palabras, nosotros vamos un paso adelante de ellos, porque a ellos les gusta explorar, y para ellos el camino cuando empiezan a crecer es completamente nuevo. Hay muchas cosas que les llaman la atención, pero nosotros ya las vivimos, ¿sí? Y de esa misma manera es Dios, Papá Dios, con nosotros. Él va un paso adelante de nuestra vida, Él ve todo el panorama completo, nosotros solamente vemos un cuadrito de lo que tenemos al frente. Entonces, cuando Él nos da un consejo, debemos entender que Él lo hace por nuestro bienestar, Él no lo hace porque nos quiera oprimir. ¿Amén? Amén. ¿Tenemos claro que Dios puede ver cosas que nosotros no podemos ver? Amén. Sí. Y que a veces Él nos habla de muchas maneras intentando evitarnos dolores de cabeza y nosotros no lo escuchamos? Así es. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque somos tercos, ¿no es cierto? Jeremías 29:11 dice lo siguiente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, como les decía, nuestro papá tiene una visión más amplia que nosotros, él tiene un mejor panorama de nuestra vida. Nuestros planes y nuestras metas
cuando los exponemos frente a Dios pueden ser muy pequeños y muy limitados. ¿Sí? Yo antes quería jugar fútbol y quería tener plata y quería viajar mucho, y eso es chévere, pero uno no lo disfruta para siempre. Todo lo que hagamos en esta vida siempre va acompañado de un fin. Pero cuando lo conozco a Él, empiezo a ver que los planes eternos de Él son más grandes para mi vida, ¿sí? Y este es un comienzo para todos, incluso para su pastor es un comienzo. Estoy empezando un caminar donde Él me está llevando a otros niveles, y en ese camino yo tengo que entender que ese plan que Él tiene para mi vida es mucho más grande de lo que yo creo en este momento, y de igual manera para cada uno de sus hijos. ¿Amén? Entonces, quiero leer otro versículo, Isaías 55, versículos 8 al 9. Dice la palabra de Dios: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Amén? Amén. Su sabiduría es muy superior, ¿sí? Y nuestro caminar en esta tierra depende de nuestra obediencia o de nuestro orgullo, que nosotros querramos hacer nuestros propios planes. Y de eso en Proverbios se abren dos caminos en la palabra: habla del necio y habla del justo, habla del obediente y habla del desobediente, ¿verdad? Y conforme a lo que está diciendo Isaías, deberíamos entender que los pensamientos de él son mucho más grandes. Su sabiduría es mucho más robusta, porque es que resulta que Dios está desde la fundación del mundo. Él ha existido por siempre. Su palabra es perfecta, su palabra es exacta, pero nuestras ideas son ambiguas, están llenas de vacíos. Hay cosas que nos gustan, pero no sabemos en qué van a terminar. Pero cuando nos dejamos guiar por la palabra es completamente diferente, vamos a la fija, ¿sí? Aquí todos hemos sufrido tropiezos y no es chévere, pero igual lo seguimos haciendo porque todavía no hay una revelación completa del Señor sobre nuestra vida, ¿sí? Yo no les puedo prometer que todo va a ser perfecto, pero sí les puedo prometer que Dios cada vez nos va alumbrando más nuestro entendimiento, y eso nos va a llevar a crecer en sabiduría. ¿Se acuerdan lo que decía en Salmo 111? Que nosotros, a medida que lo buscamos, crecemos en sabiduría. O sea que sí nos podemos ensanchar, sí podemos ser más maduros, sí podemos tener esa sabiduría que Él quiere. ¿Sí, no es cierto? Todo depende de ¿qué? De buscarlo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Santiago. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de esa descripción divina, ¿sí? De cómo Dios espera que nosotros seamos sabios. Santiago 3, versículos 13 al 18 dice lo siguiente: la verdadera sabiduría proviene de Dios. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Quiero que tengan esa palabra ahí presente. Y haciendo buenas acciones, ¿con qué? Humildad, que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo ¿qué? Pura. Y también ama la paz. Siempre es y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Entonces, como somos hijos de Dios, debemos llenarnos de esta sabiduría divina que describe Santiago. Y yo le resalté unas palabras que ustedes mismos leyeron, y quiero que profundicemos un poquito en el tema. Somos honestos, nosotros somos honorables, honramos a todas las personas como hijos de Dios. Nosotros no nos sentimos superiores, pero tampoco inferiores que nadie.
Y esa es la forma de caminar de nosotros. Ese pensamiento en el cual yo me veía ya chiquito, medio abandonado, como que nadie me quería, ese pensamiento tiene que cambiar, porque debemos entender que hubo un precio muy alto por nuestra vida, que fue la sangre del Señor, ¿verdad? Pero tampoco me puedo sentir superior. Yo honro a las personas, honrándolas a ellas y viéndolas por encima. Si yo me siento superior, yo estoy menospreciando también la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un equilibrio. Eso se llama sabiduría divina. ¿Se acuerdan que Santiago también dice que a veces llegan los ricos y entonces los ponen en primera fila y les dan la mejor silla? Él dice que eso está mal. Nosotros tenemos que ser los mismos con todas las personas. ¿Amén? La segunda que hablábamos es la humildad, ¿sí? Y cuando hablamos de humildad, nosotros no buscamos ser el centro de atención. Hay personas que solo hablan de mis viajes, de mi plata, de lo que como, a dónde voy, qué hago. Y muchas veces personas nos hablan, pero ni siquiera las escuchamos. ¿Por qué? Porque primero soy yo, ¿sí? Entonces, una persona humilde aprende a escuchar a la persona que tiene al lado. Una persona humilde, pues como les digo, no es el centro de atención. ¿Amén? La tercera es que somos desinteresados, ¿sí? Pensamos en el bienestar de los demás antes que en el nuestro, ¿sí? ¿Se acuerdan la actitud que tuvo Cristo con la iglesia? ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida por la iglesia. Él fue una cruz para que nosotros fuéramos redimidos. Entonces, nosotros, como somos desinteresados, buscamos que mi pareja, que mis hijos, que mi vecino, que el hermano de la iglesia esté bien, ¿sí? Incluso poniendo mi propio bienestar por encima. ¿Amén? ¿Alguien aquí en pareja ha tenido que mortificar su carne por amor y por no tirar todo al chorizo y tener que quedarse callado? Todos, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. La otra palabra es que hablaba de la pureza. Somos puros. Y cuando hablo de pureza, ¿estoy hablando de perfección? No. Estoy hablando de que todos los días sí buscamos santificar nuestra vida. Todos estamos llenos de defectos, estamos llenos de pronto secuelas de nuestra vida pasada, y todos los días tenemos que ponerle esas situaciones a Dios para que nos ayude a cambiarlas, ¿sí? Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice también que amamos la paz, y amar la paz es respetar las diferencias de los demás, ¿sí? Esto de pronto para los matrimonios es no intentar poner nuestro punto de vista sobre los demás, ¿sí? A veces nosotros queremos que hagan las cosas como yo digo, a la hora que digo y como yo digo, pero resulta que cada uno tiene una historia de vida diferente, todos tenemos una crianza diferente y tenemos que aprender a ser tolerantes con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ustedes vieron cuánta gente peleó por política en este tiempo? ¿Sí? Mucha gente se dejó de hablar, se empezaron a tratar mal porque es que yo soy de Petro y el otro es que yo soy de Fico, y se empezaron a agarrar y resultaban peleando. O por un partido de fútbol también la gente pelea mucho, por un equipo, una camiseta. Por el Nacional. ¿Por el qué? El Nacional. Uy, el Nacional, ahorita hablamos por usted, hermano. Entonces, esas cosas tenemos que aprender a respetar diferencias. Nosotros no somos de nadie, de nada de este mundo, nosotros somos de Cristo. Nosotros amamos la paz, y lo que debería haber en nuestro corazón es que aunque sea muy diferente, yo soy paciente porque yo quiero que en algún momento reciba al Señor y lo conozca. ¿Amén? Amén. Lo otro es que dice que somos suaves, ¿sí? Y esto habla un poquito acerca de ser considerados con las demás personas, que antes de actuar o hablar o sacar cualquier palabra de mi boca, yo de verdad lo medite bien, porque después de que yo lance una ofensa, ya después restaurar esa relación se puede volver algo muy difícil. Entonces tenemos que aprender a ser suaves. En otras palabras, yo lo diría a ser diplomático, ¿sí? Hay formas y formas de decir las cosas. Yo puedo el grito horrible decirle algo a alguien, o yo lo puedo hablar suavemente, o puedo esperar el momento para decirlo correctamente. ¿Amén? Amén. Somos misericordiosos. Y cuando hablamos de que somos misericordiosos es que nosotros damos segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas y las veces que sea necesario perdonar. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha perdonado un montón de veces. ¿Hoy cuántas veces nos ha perdonado Dios? Adriana abrió los ojos.
Muchas, ¿no es cierto? A diario nos perdonan un montón, entonces esa misma actitud es la que nosotros debemos tener. Y la otra es sinceros. Nosotros somos auténticos, nosotros no nos ponemos máscara, nosotros somos lo que somos. Y eso es algo que tiene que empezar a cambiar, porque a veces somos unos en casa y otros afuera, y la idea es que seamos los mismos en todo lugar, ¿sí? Y de estas palabras y estas definiciones que he dado, es la forma de vivir en la cual podríamos decir que estamos caminando en sabiduría divina. Y esto tal vez puede sonar extraño para el mundo, podemos ir en contra de la corriente de lo que dice el mundo, porque el mundo nos dice otras cosas, no se deje, haga esto, haga lo otro, pero Dios nos está diciendo que todo el tiempo sometamos nuestra carne por amor a las demás personas. ¿Amén? Amén. De hecho, en el mundo el hombre le gusta compararse mucho con el reino animal. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y entonces hay una ley de la calle que el que sobrevive es el más fuerte. ¿Sí han escuchado eso? Y de que tal vez a veces los animalitos son mejores que nosotros y entonces el hombre se denigra, pero realmente nosotros somos seres espirituales, ¿sí? Que estamos en un proceso de cambio, que estamos creciendo, pero que cada día nos estamos alineando más a la palabra de Dios y empezamos a pensar y a hablar como Dios habla. ¿Amén? Amén. Ahora, para hablar de sabiduría, nosotros tenemos que hablar de un personaje que tiene el título del más sabio en esta tierra. ¿Quién es? Pues de hombre, no Dios, no Jesús, sino de un hombre, y es el rey Salomón. El rey Salomón, ¿sí? Y la historia de Salomón tiene dos partes, porque resulta que hay una parte donde a Dios le agrada mucho lo que Él le pide, pero hay otra donde las cosas del mundo lo apartaron completamente, ¿sí? Y quiero que leamos una partecita de la historia, Primera de Reyes 3:5. Dice la palabra de Dios: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño, y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Amén? ¿Qué pediríamos nosotros? Lo primero que sale es el baloto, ¿sí o no? Pero ¿será que el baloto tiene la capacidad de ayudarnos cuando llegue la enfermedad? ¿Tiene la capacidad de ayudarme a resolver un problema con mi pareja? ¿Será que cuando tengo un problema con un vecino el baloto me sirve? Bueno, la plata sirve para muchas cosas, pero hay situaciones que la plata no puede pagar. Y lo que le está pidiendo Salomón es algo muy bueno, que lo vamos a leer a continuación. Primera de Reyes, versículos 7 y 9. Primera de Reyes 3. Dice: ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Entonces, esta fue la respuesta. Él pudo haberle pedido lo que quiera, es como la historia de Aladín, uno que hubiera pedido riquezas, miles de cosas, vida, juventud eterna, qué sé yo, pero él le pidió sabiduría. Ahora, ustedes saben que nosotros somos reyes, lo leímos la enseñanza pasada, que en Apocalipsis 1:5 dice que nosotros somos reyes establecidos por Jesucristo, ¿sí? Y yo quiero que sepan que ustedes tienen muchas cosas que gobernar, su familia, sus finanzas, sus hijos, y sería bueno que en vez de pedir tantas cosas materiales que son nuestras peticiones de oración, pidiéramos sabiduría, ¿sí? Porque la sabiduría es todo lo que necesitamos para vivir bien en esta vida, no necesitamos más. ¿Amén? Amén. Les voy a decir por qué es lo mejor y por qué es todo. Vamos a leer el versículo 10 al 13. El Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré de lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Amén. Amén.
¿Se acuerdan que en Mateo 6:33 hay otro versículo donde dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas? ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando pedimos sabiduría, estamos pidiendo la forma adecuada de resolver problemas. Cuando nosotros pedimos sabiduría, estamos pidiendo la salida para que nosotros lleguemos a victorias, para que lleguemos a lugares de luz, para que lleguemos a sitios estables. Pero a veces lo que pedimos solamente son cosas naturales, y yo creo que Dios desde el cielo dice: me están pidiendo puras bobadas. Es como pedir el algodón de azúcar que hablábamos la vez pasada, cuando yo les tengo el churrasco allá servido en la mesa. ¿Por qué me piden tantas bobadas? Yo creo que dice Dios, no, levanta ya la ceja y dice: esto sí. Pero nosotros deberíamos pedir sabiduría, porque la sabiduría lo contiene todo. ¿Amén? Ahora, ¿quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Porque es una persona. Dios. Jesús. Estoy cerca, muy bien. Miren, en este momento yo sé que cuando yo les dije que pedimos muchas cosas, siempre hemos pedido las necesidades materiales. Pero en este momento tómense un segundito ahí con el Señor y pídale por esa sabiduría, ¿sí? Porque la sabiduría nos va a sacar de cualquier problema, nos va a proteger, nos va a cubrir, nos va a bendecir, ¿sí? Hay unos proverbios que vamos a empezar a tocar y pues los vamos a analizar también. Ahora, miren que cuando el rey Salomón se desvió, ¿sí?, fue porque se alejó de la presencia de Dios, ¿sí? Ustedes saben que el rey Salomón lo nombran en Proverbios, pero el rey Salomón también escribió el libro de Eclesiastés, y en el libro de Eclesiastés él se está volviendo medio loco, está diciendo un pocotón de disparates, se llenó de riquezas, se excedió con caballos, que el Señor dijo que un rey no tenía por qué tener tantos caballos, tuvo 700 mujeres, y realmente quien desvió a Salomón fueron las esposas quien desvió a Salomón del camino de Dios fueron las mujeres, porque ellas lo llevaron a que idolatraran a dioses falsos, ¿sí? ¿Ustedes no sabían esa parte de la historia? Resulta que sí, se habla de su sabiduría, pero él también cayó, ¿sí? Al final se arrepiente y reconoce nuevamente a Dios, y como Dios es tan bueno, Dios vuelve y lo restituye. Dios es bueno todo el tiempo. Pero sí, en el momento que nosotros nos apartamos de su presencia, empezamos a tomar malas decisiones. ¿Amén? Quiero que leamos un par de proverbios y vamos a mirarlos también más a profundidad. Proverbios 12:15. Dice la palabra de Dios: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. ¿Amén? Entonces, el escuchar el consejo de otros trae sabiduría. ¿Cuántas veces hemos escuchado este dicho que nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué razón? Porque nosotros solo podemos ver una salida, solo podemos ver un camino, pero cuando nos rodeamos de personas que tienen sabiduría de parte de Dios, nosotros podemos caminar en victoria. ¿Por qué no pedimos consejo? Porque somos orgullosos, ¿sí? Porque yo sé cómo resolverlo y a mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que hacerlo. No, a veces sí. Por esa razón también 1 Corintios 12 dice que nosotros somos un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo unos dones, yo no puedo aplicar en ciertas áreas, pero yo sé que de pronto mi hermano Alexander es muy hábil en esa área y él me puede bendecir a mí. Entonces, por esa razón yo tengo que entender quién es mi familia en Cristo y aprender a pedir consejo cuando lo necesite, ¿sí? En eso tenemos que crecer. ¿Amén? Vamos a leer el siguiente proverbio, Proverbios 13:10. Dice: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Amén? Y una particularidad de la gente en el mundo es que cree saberlo todo y lo que no sabe se lo inventa. ¿Sí o no? ¿Somos así o no somos así a veces?
Pero el sabio siempre aprende a buscar consejo y por esa razón es que llega a ser sabio, ¿sí? Si ustedes están aquí recibiendo sabiduría, eso los está ayudando a crecer en sabiduría. Es por escuchar, es por pedir consejo, es por apoyarse en las personas. Pero la persona orgullosa se cierra y genera contiendas, se empieza a llenar de enemigos porque toma una postura muy radical y resulta que eso no le permite ver otro punto de vista. ¿Ustedes saben por qué en las islas, por qué en el mar hay palmas en vez de árboles? Porque resulta que la palma es flexible, cuando ventea casi puede tocar el piso pero no se parte. Pero imagínense en un árbol allá, no aguanta, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a ser flexibles, a no quedarme solo con mi punto de vista, sino yo también a través del consejo yo puedo salir de ciertas situaciones. ¿Amén? Amén. Proverbios 16:16. Dice la palabra de Dios: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Y con este proverbio, nada en este mundo puede compararse con la sabiduría de Dios, ¿sí? Acá podemos disfrutar de muchas cosas materiales, como lo decía hace un rato, riquezas, posesiones, pero al fin y al cabo son cosas que terminan en algún punto, ¿sí? Al fin y al cabo, esas riquezas y esos logros que buscamos tener, pues se quedan cuando nosotros damos nuestro último suspiro, es otro el que se las va a gozar. Y somos unos convencidos que pensamos que esto es mío, nada es nuestro. Llegamos en pelotos nos vamos otra vez. ¿Es así o no es así? Entonces, si nosotros buscamos la riqueza de este mundo, pues al fin y al cabo todo eso se convierte en una carga, no en una bendición, ¿sí? Cuando tenemos el logro del carro, yo se los he contado del mío, yo pensaba que era la solución a todos mis problemas, pero después era echarle gasolina, era mantenimiento, era hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces esa búsqueda de la sabiduría a través de las posesiones realmente no nos van a generar ninguna paz, ¿sí? La paz solamente proviene del Señor y solamente vamos a poder disfrutar de las cosas cuando nosotros las tenemos a través del Señor, ¿sí? No hay nada en este mundo que pueda solucionar nuestros problemas, como les decía, pero la sabiduría de Dios sí. La sabiduría de Dios, a pesar de que estamos en un mundo caído, de que hay problemas, su sabiduría nos provee la salida. Y por fe, cuando recibimos la palabra y la empezamos a aplicar, pues empezamos a ver victorias, ¿sí? Porque se acuerdan que yo les he dicho que esto no es un cuento mágico, que solamente el pastor viene y pone manos y ya se solucionó. No, nosotros recibimos la sabiduría por fe, la aplicamos y Dios hace el resto. ¿Amén? Entonces vale mucho más que la plata y el oro. Proverbios 4, versículos 5 al 6. Dice la palabra: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Amén. La sabiduría tiene una característica bien especial, es que cuando la recibimos nos protege y nos guarda de los peligros, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo la sabiduría nos guarda? No sé, cuando nos dice de pronto, perdona a tu hermano, ¿de qué nos está protegiendo? Enfermedad es una cosa, pero lo que realmente nos está protegiendo es de que nuestros pensamientos queden atrapados en el pasado, en lo que me hizo, en lo que me hirió. Entonces, cuando nosotros realmente aceptamos el mensaje, nos está protegiendo y nos está llevando por un camino sano. ¿Sí es así o no? Y todo el consejo de la palabra, todo tiene un porqué, no simplemente son palabras escritas y ya. El propósito de Dios siempre es bueno para nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando escuchamos esta sabiduría podemos salir de tomar malas decisiones. Muchos errores que cometemos es porque nunca tenemos en cuenta a Dios, porque a mí me parece que es bueno este negocio, porque a mí me parece que esta es la persona correcta, pero no nos tomamos el tiempo de decir: Dios, ¿es así o no es así?
y por esa razón es que nos tropezamos un pocotón de veces. ¿Amén? Amén. Bastante. Bueno, y para... quiero que leamos un versículo, Mateo 7, 24, 27. Porque para que nosotros recibamos sabiduría, nosotros tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener una base, ¿sí? La sabiduría tiene que entrar a nuestro corazón y entra a través. Jesús narra una historia en la cual nos muestra cómo adquirir esa sabiduría, cómo tener un cimiento sólido. Dice Mateo 7, 24 al 27, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue su grande fue su ruina. Amén. Entonces, el fundamento de nuestra vida primero es creer en Jesús. En el momento que lo recibimos como Señor y Salvador, nosotros estamos parados sobre la roca, ¿sí? Ahora, para poder empezar a edificar nuestra casa o edificar nuestra vida, nosotros tenemos que escuchar su enseñanza, tenemos que entender que lo que Él nos enseña a través de su palabra es para que nosotros tengamos esa casa sólida, ¿sí? Y aquí está hablando de los problemas de la vida, de que en la vida se van a levantar situaciones y en el camino, en esas tormentas, pues realmente vamos a tener que hacer reparaciones, sí, cuando llueve empiezan a caer goteras, empiezan a haber arreglos en la casa, pero la casa no se va a caer. Pero cuando nosotros cimentamos en lo que nos parece, en mi sabiduría, lo que dice la palabra de Dios, es que somos insensatos, somos necios. Y lo único que va a ocurrir es que nuestra vida se vea destruida en algún momento. ¿Amén? Amén. Y la pregunta de esta tarde, ya para ir cerrando, es ¿sobre qué fundamento estamos edificando nuestra vida? ¿Será de pronto sobre los sueños y esperanzas de otras personas? Y con esto me refiero a que a veces buscamos agradar a mi pareja, vivo es por la vida de mi hijo, pero resulta que yo nunca busco vivir para agradar a Dios. Y cuando ponemos el fundamento sobre otra persona, pues ahí vamos a tener problemas porque las personas cambian de parecer todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces, ese es un fundamento que es muy peligroso. Siempre el fundamento debe ser Jesucristo, no una persona. ¿Amén? Amén. La segunda pregunta es, ¿nuestro fundamento de pronto son las cosas materiales o las cosas temporales? ¿Estamos persiguiendo riqueza? ¿Qué estamos persiguiendo? Porque como vemos este mundo, las cosas cambian rapidísimo, la economía puede cambiar, puede fluctuar. Hoy estamos en una posición, mañana no sabemos. Podemos decir, no, es que mi físico es el que yo me la paso en el gimnasio metido y que tan bonito que soy, pero nos envejecemos y se acaba el cuerpo y sale barriguita y pelo por donde no quiere salir. Sí, eso es lo que pasa con todos. ¿No es cierto? Entonces nuestro fundamento tampoco está sobre las cosas naturales, está sobre Cristo. Y si estamos edificando sobre la roca, pues podemos tener esa certeza que no importa lo que pasa a nuestro alrededor, no importa lo que ocurra con la economía, no importa lo que ocurra o lo que el diablo quiera hablar acerca de mi matrimonio, sabemos que estamos parados sobre la roca, ¿sí? Y que nada de eso nos va a derribar, que siempre vamos a salir victoriosos porque su sabiduría me va a llevar siempre a la victoria. Amén. Ahora, ¿alguien aquí se ha sentido como que yo no tengo la sabiduría? Es que de pronto esa persona habla tan chévere y yo no me atrevo a hablar. ¿Alguien ha sentido eso? Sí. Yo les quiero decir algo en esta tarde. Nosotros tenemos un papá que desea con todo su corazón darnos sabiduría. ¿Ustedes saben eso?
Porque como la sabiduría, yo les dije que es Jesucristo, el deseo en su corazón es que nosotros lo aceptemos en nuestra vida, que le abramos nuestro corazón, porque Él quiere darnos salvación, pero es que a la hora que lo recibimos, también recibimos sabiduría. Y si no sentimos que no la tenemos, que no sabemos cómo hablar, pues en Santiago 1:5 nos dice, y con este vamos a cerrar en esta tarde, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y qué dice? Que Él nos la dará si nos portamos bien, o si somos los mejores cristianos, o qué es lo que dice ahí. Y Él se la dará. Yo no veo que tenga inconveniente en entregarnos sabiduría. Aparte dice, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, hoy hablamos toda la tarde de lo bueno que es tener sabiduría y decimos, oiga, pero yo no la tengo, pero vean, Dios está diciendo, si ustedes se la piden hoy, Él no solamente le va a dar un poquito, Él les va a dar desbordadamente la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. A mí se me hace asombroso porque esos son de los tesoros que Dios tiene y Él no tiene problema en compartirlo con nosotros. Si nosotros queremos crecer en áreas, pídale la sabiduría hoy. La clave para que nosotros recibamos sabiduría es siempre tener un corazón enseñable. El que venga aquí a la iglesia y diga, oiga, es que eso ya me lo sé, ya iba perdiendo el año. Ya su corazón se cerró, se llenó de orgullo y ahí no va a poder recibir nada de parte de Dios. Pero siempre deberíamos venir a la iglesia con la expectativa que hay nuevo, que Dios me va a hablar hoy nuevo para mí. ¿Amén? Amén. Entonces, cerrando la enseñanza, yo quiero que en esta tarde nos coloquemos sobre nuestros pies, ¿verdad? Yo quiero hacer una oración por la iglesia, ¿sí? Esto que les voy a contar, no se los quiero contar por vanagloria, ¿sí? Pero yo desde muy pequeño, sin conocer la palabra, yo siempre le pedí a Dios sabiduría porque me encantaba la historia del rey Salomón, ¿sí? Y yo sé que Él me ha dado una impartición de eso, ¿sí? Entonces yo voy a orar, una oración general, pero si alguien al final quiere ser ministrado y quiere de pronto que ore por él, lo invito a que pase al frente al final. ¿Está bien? Bueno, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy las gracias por tu palabra que es viva, Señor. Gracias por tu sabiduría que bendice nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Te pedimos en esta tarde que esas áreas, Señor, en las cuales nosotros no tenemos revelación, esas áreas, Señor, en las cuales caminamos en orgullo y queremos hacer nuestra voluntad, Señor, que podamos ver hoy, que se han abierto nuestros ojos espirituales para que podamos caminar conforme a tu palabra, que estemos alineados en todo tiempo, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos aquí reunidos. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo en esta tarde fluya con poder, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú llenándonos de sabiduría. Que seas tú, mi Dios, cada día dándonos el querer como el hacer para buscarte, para aprender, para estudiar tu palabra, y que, Señor, seamos victoriosos en todo lo que hacemos. En esta tarde, Señor, no pedimos nada material, solamente pedimos tu Espíritu Santo y esa sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría divina que nos ayuda, Señor, que nos consuela, que nos edifica, que nos fortalece en los momentos de prueba, Señor. Te damos gracias en esta tarde, cerramos este servicio dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como